Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Toyman Reviews y traigo en esta ocasión de G.I. Joe Classified Series de Legacy Collection a el Action Joe, o sea, Police Emergency Service Unit o ESU. La verdad está bien chingón. Es una de las figuras que pues obviamente lo hicieron con la mentalidad de que tú lo compraras en varias ocasiones. ¿Para qué? Para que hagas tú línea de policías, lo cual está bien chingón y te dan opciones y te dan variaciones para que obviamente no tengas así como que clones, ¿verdad? De mismo policía. Antes de continuar te voy a enseñar el paquete porque la verdad está padre. Yo generalmente no te enseño el paquete, pero te lo voy a enseñar en esta ocasión. Entonces aquí vemos cómo está bien padre y bien escenificado todo lo que es la figura. Y está tomando su cafecito, está hablando por el radio. En el fondo vemos ahí a otros policías platicando. Y lo que me gusta es un chorro, es el vehículo. Está bien chingón, pero obviamente ese pues nomás lo hicieron para la imagen. Y tenemos aquí pues tres variaciones de lo que contiene la figura. Entonces está muy chido, te lo quería mostrar para que lo vieras, está muy padre. Y pues vamos ahora sí a ver la figura como tal. Entonces, está muy padre porque viene en lo que es el atuendo, pues se puede decir moderno de la policía. Ellos estilan mucho. Si tú eres un fan de ver series policíacas o de ver series en donde salen, no precisamente donde están involucrados ellos de forma indirecta, sino que ellos son el centro de la atención, pues vas a ubicar lo que es el traje. Entonces vemos que es un pantalón azul, todo es azul, con una playera que son las que generalmente las que usan para, pues supongo que no manchar el uniforme de sudor, el Under Armour que le llaman, y pues su chaleco antibalas o chaleco para cargar todos sus triques, que obviamente pues cargan un chorro los pobres vatos. Y pues obviamente como no es la excepción, esta figura es capaz de cargar con la mayoría de sus accesorios. Eso lo aclaro, con la mayoría. Pero bueno, vamos de entrada a ver el sculpting, porque la verdad está muy fregón, está muy chido. Quiero que veas la atención que le pusieron a esta figura. La verdad, te la recomiendo mucho para que la compres, no nada más una. Yo tengo pensado comprar o adquirir al menos dos más para tener tres vatos, o si puedo tener ya lo que es números pares, pues estaría excelente. Ahorita la onda es encontrarlos, ¿verdad? Porque las fechas, y aparte pues sí es una figura que está pues siendo escasa por lo mismo de que está muy fregona y es básicamente un army builder. Entonces vemos igual lo que es aquí en la parte de atrás de sus esposas. Aquí trae el espacio para que ponga las esposas que tiene, pero ahorita vamos a hablar de eso. Tiene aquí un pouch grandote para sus armas o inclusive para lo que son las eh, municiones, puede ser, o en la vida real traen inclusive un first aid kit. Entonces está muy fregona la figura, está muy padre. Viene, como te comentaba hace un momento, con variaciones, te la vamos a ver. Entonces vámonos de lleno con la figura. Tiene un cuello en ball joint y un cuello en la parte inferior que se mueve muy generosamente, permite que pueda ver hacia abajo y hacia arriba bastante bien. Nada más que si lo forzas mucho, ya te diste cuenta que ¡pum!, se cae. Entonces tienes que tener eso en mente, porque ahorita vamos a hablar del accesorio que viene con otra cabeza y otro cuello para que lo puedas cambiar, o sea, que no sea el mismo vato así blanquito genérico, sino que tiene ahí un amigui, que tú lo puedes intercambiar para que tengas ahí la pareja dispareja, como le llaman a veces en las películas mexicanas. Entonces pueden girar tranquilamente hacia los lados, un poquito limitadón por el cuello, pero es cualquier cosita. Tiene un rango de movimiento decente. Los brazos están totalmente libres, puede girar tranquilamente y tiene su butterfly joint, que es bastante generosa en mi opinión. Y a ti ya se le cayó aquí el radio, que vamos a hablar de él, a ver si no se me sigue cayendo aquí durante la presentación, porque esto, como está puesto en un chaleco de plástico, si no lo pones bien se está moviendo, se está cayendo. Muy bien, se va a estar cayendo durante el video, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces
te comentaba, tiene la articulación de mariposa, que es generosa, es bastante amplia. Tiene lo que es la articulación de bíceps, tiene doble articulación en lo que es el codo, bastante también generoso. Y la articulación de bisagra en las muñecas, en ambas muñecas. Y pues es un peg. Entonces ahí está tranquilamente la articulación miembro superior. Como es el caso de los Joes, como le ponen chalecos, lo cual se agradece, pues está limitada la articulación del abdomen. Si la tiene, porque igual dices, nah, no manches, me dieron una figura que no tiene. Sí, sí tiene. De hecho, vamos a ver si se puede escuchar. Ahí está. Si yo clic, no sé lo que vas a escuchar, pero ahí está. Te das cuenta de que está la figura un poquito más inclinada hacia enfrente. Entonces, tiene articulación, cuenta con articulación del abdomen, pero pues está limitada por el chaleco. Tiene articulación con pivote ball joint, lo que es en la cadera, lo cual, bueno, mientras no en la cadera, sino es en la cintura, lo cual le permite pues tener un poquito más rango de movimiento. Tiene el drop down, ya conocido por los G.I. Joes, permite que pues tenga mucho mayor rango de movimiento y de acción. Está la patada súper elevada, bien anormal, pero la logra. El corte a la parte superior del muslo, doble articulación en la rodilla, corte en la bota y su ankle rocker y bisagra en el tobillo. Entonces es una figura que pues ya sabemos la articulación de los Joes, es muy amplia y conocida, pero está muy padre porque permite que lo puedas poner en diferentes poses. Ahora, ¿qué es lo que lo hace distinto? Esto es un arm rebuilder porque viene con un intercambio de cabezas. El sculpting de las cabezas está bien fregón, está muy chido, quiero que los observes bien, está muy detallado, muy padre y es distinto, los dos traen un look distinto, no es el mismo sculpting, eso me gustó, lo cual pues te da variedad a la figura. Y lo que me gustó es que diseñaron el cuello de tal forma que cuando quitas la articulación completa, pues no te traes esta articulación de la cabeza. Entonces yo siento que es un peg adentro bien grandote para que cuando tú saques la pieza salga el cuello y no la cabeza. Entonces se agradece eso, pero también es como que yo quería cambiar la cabeza a otro vato. Entonces no vas a poder hacerlo muy fácilmente por ese detalle que estoy comentando. Entonces vamos a dejar aquí la cabeza de este vato ahí en el fondo viéndonos y juzgándonos fríamente. Trae lo que es sus lentes, unos lentes bien chidos de policía, porque obviamente los policías traen lentes. No son los clásicos polarizados, sino es unos lentes clásicos sport amarillos. Quiero pensar que son para que no les impida el sol cuando están apuntándole ahí a algún malandrín. Se ve bien chido, cambia bastante la figura. Digo, es un cambio de look, pero pues sí cambia. Los lentes trae aparte, digo, si no te gustan los lentes, bueno, pues trae su sombrerito de policía, está bien chido, se ve nada más, se ve bien chido, se ve bien presente del vato, de que, señor oficial, buenos días, ¿cómo está usted? Entonces se ve muy chido, está muy padre, y le cabe a ambas cabezas, obviamente. Ahí está este vato, vamos a ponérselo aquí enfrente, rapidito, ahí está, tranquilamente le cabe en su chompa, y sienta bien, o sea, no queda, ahí está, no queda mal. Entonces está muy chido que la cabeza de ambos es apta para el sombrerito. Bueno, no es un sombrero, sino la verdad desconozco cómo se llamen, ahí ponen los comentarios si sabes cómo se llaman. No es tocado, ¿verdad? Tocado es otra cosa. Me va a decir, tocado estás tú, güey, o sea, no sabes el nombre. Pero bueno, ahí está el nombre de ese accesorio, no sé cómo sea. Si te lo sabes, pues ahí te lo encargo en los comentarios, amigo. Muy bien. Obviamente, pues no puede faltar su nightstick, que es pues la macana. La macana está chida porque se la puedes colgar aquí al vato. Trae aquí un aro de metal, que es donde va la macana. Y como te decía, pues él puede cargar con sus accesorios. Entonces está muy chido porque lo puedes poner que trae la maquinilla ahí, que ve un vato que se le está pasando de lanza a alguien más y se le deja ir con la macana a macanazos. Entonces está chido porque te lo puedes poner de esta forma, ya sea como si fuera un sable de luz, o se lo puedes cambiar
para dar doble golpe, para protegerse de algún impacto en lo que es el antebrazo y darte un chingadazo con el abdomen, en el abdomen, con la punta de la macana. Entonces está chido porque ahí tienen las dos variaciones, puedes usarlo. Repito, ya cuando deja de dar macanazos, pues lo pones en su lugar. Ahí está. Entonces está muy chido. El siguiente accesorio es una de sus armas. Esta es un arma, pues se puede decir que es la reglamentaria. Se puede decir que es una 9 milímetros. Desconozco porque no le veo cara de 9 milímetros. Pero pues se agradece. Y esta se coloca aquí en este holster de arriba. Y pues puedes ponerle aquí el peg para cerrarlo. Nomás que aquí frente a cámara. Ahí está. Y cierra muy bien, se queda ajustado ahí, como es costumbre, pues no se cae. Detuve la macana con el dedo porque sí se cae, ese sí se va a caer. Entonces la pistola ya sabes que queda en su lugar. La macana pues abusados, porque esa se puede salir. El siguiente accesorio es esta pistola que ya no la habíamos entregado, perdón, ya no la habían entregado en otras figuras de G.I. Joe, pero nomás le pusieron aquí lo que es la acentuación amarilla, que es el stun gun. Esa se pone de este lado, que es la pistola para electrocutar a alguien. Es el taser famoso, es el taser con el cual tú puedes dispararle a alguien para aventar los hilitos que se encajan en la piel y le das un electroshock a distancia o cercano, lo pegas y órale, unos toquecillos para que se le quite y se eduque. Muy bien. El siguiente accesorio es el arma, pues no podía faltar esta escopeta, está muy chida y está padre porque la escopeta trae inclusive el cargador en forma de tambor, está muy chido. Y se lo pones y ahí está, vámonos. Entonces con este está listo ya para la acción. Para cualquier vato que se le quiera pasar de lanza, se lo pones tranquilamente. Más que ahorita voy a ver si lo puedo colocar con todo y el gatillo. Ahí está. Y se le cae esta cosa. Y listo, ya está listo para la acción y para ir a combatir a los malandros. Entonces ahí está el vato con su escopeta lista para la acción y para el servicio. Entonces está muy chido también ese accesorio. Trae una pistolita. Esta pistola se puede decir que es la de flare gun, que es la que avienta bengalas. Porque no es un revólver, o sea, es una pistola que avienta bengalas. Entonces este güey, nada más que esta sí no tiene donde guardarlo, él no tiene holster. Supongo que es parte de su kit de emergencias en el carro, en el vehículo. Entonces lo pones así, que estoy aquí atrapado, no puedo salir. Y avienta la bengala hacia arriba y ya lo pueden rescatar sus compañeros. Entonces está muy chido ese toque, porque volvemos a lo mismo, es una figura de acción que está basada en pues un policía de verdad. Entonces está muy chido que le hayan agregado este accesorio, está muy chido, está muy padre. Ojalá en un futuro nos puedan entregar por ahí, como le hacen de costumbre en otras figuras, la bengala. Estaría muy chido porque el efecto, esto se vería bien chingón con el efecto de la bengala, así saliendo del cañón. Estaría muy padre que nos entregaran eso. Obviamente las esposas no pueden faltar. Las esposas están muy bonitas, están muy chidas, pero donde puedes dar cuenta es una sola pieza de plástico, de color metálico, pero pues son rígidas, no las puedes doblar. Entonces ten cuidado con esto porque si lo doblas mucho se va a romper y ya te quedaste sin esposas. Esto es lo que te decía al principio del video, que aquí es donde van, pero pues no las puedes poner bien porque pues se ve raro, ¿verdad? Así como que, oye güey, tus esposas están colgando, traes a la esposa colgada, entonces no puedes ponerlo bien. Esto quiero pensar que era con la intención de que tú doblaras las esposas y las pongas ahí adentro, lo cual está chido, pero dado el plástico que nos están entregando, pues se va a romper a la larga. Entonces mi opinión, mi consejo es pues no las uses ahí, mejor ponlo como que ya las trae en la mano, los trae aquí afuera para esposar a alguien, o en su defecto si te quieres aventar a hacerlo como yo lo hice en otro accesorio que por ahí te mostré hace tiempo, no me acuerdo en qué video. Agrégale aquí una cadenita de joyería y lo pegas y ya tienes esposas funcionales y esas sí ya las puedes guardar ahí. De hecho eso lo puedes hacer como te comenté, o sea, búscate una cadenita de joyería finita, delgadita y cortas, pegas y ya fregaste. Tienes un juego de esposas funcional que puedes poner aquí y se les puede poner a tus figuras sin temor a que se vayan a romper. Ahí te paso el tip ese.
Muy bien, obviamente como es un policía no le podía faltar el café. Aquí está el café, no trae donas, lo cual hubiera estado con madre, pero no trae. Entonces igual te los puedes comprar, se los puedes hacer, una cajita de plástico o de cartón y listo, ya tiene sus donitas. Aquí dice Joe, porque pues es el Average Joe. Average Joe. Entonces está muy padre el detalle del cafecito, me gustó. Está muy fregón. Y lo bueno es que si compras muchos de estos, puedes tener un chingazo de tapitas de café. Entonces, para tus otras figuras que les gusta tomar el café, se las puedes poner. Entonces está muy chido y sí cabe en su mano. Nada más que tienes que abrirle un poquito aquí la manopla. A ver, ahí está. Y si lo puedes sujetar tranquilamente sin ningún problema, nada más que igual te digo, tienes que pues abrirle la manilla. Entonces ahí está, te fijas, se ve que lo detiene pues de forma natural hasta cierto punto, y se ve chido que el güey pueda tomar su cafecito bien a gusto, su Starbucks Gold. Ahí está, y dice Joe. Entonces, como sé que es Starbucks, porque tiene su nombre afuera. Ahí está su cafecillo. Y ahora para completar el look del policía, pues trae está bien chingón, su casco de Riot, o pues aquí se les conoce como granaderos, que se levanta el visor y lo puedes bajar completamente, nada más que pues tienes que bajarlo un poquito más hacia abajo, porque vaya la redundancia, ahí está, porque no, como que cierra hasta ahí y luego ya se atora. Está muy fregón, está muy chido y la verdad se ve bien chingón cuando lo pones. Debo aclararte que cuando lo quieras poner, tienes que bajarle la correa hasta el mentón para que se asiente bien. De lo contrario se va a ver raro. Entonces yo lo que hago es, le quito la chompa, le acomodo el casco, le bajo la correa hasta el mentón y ya después le pongo todo lo que es ahí está, ¿ves? Le pongo ya todo lo que es la cabecilla, ahí está, y se ve bien chingón, está completo, un chorro el look, ahí está. Venga, ¿dónde crees que vas, mi rey? Orilla, a la orilla. Y ahí está el vato y se ve bien chingón. Para completar el look, viene con esto me gustó un chorro, viene con su, pues escudo, que nada más lo puede usar de un lado, porque pues obviamente tiene de este lado la agarradera. Que hubiera estado chido que lo pudieras cambiar, pero digo, ya eso ya es como que nitpicking, ya es muy personal, pero hubiera estado muy chingón porque el vato va a estar siempre obligado a usarlo de este lado. Está muy chida la construcción de me gustó mucho. Yo de hecho tengo por aquí uno que yo hice hace un chorro, por el rapidito que tenía por aquí en la mano, no está un poquito lleno de polvo. Ahí está, yo hice uno de estos para mi Punisher, o sea, nada que ver. Lo hice con plástico de la caja de CDs. Está bien sucio. Y una disculpa, ¿verdad? Porque está todo sucio, ¿no? Él no iba a salir a cámara. Déjame limpiarlo de bolón ping-pong. Él no iba a salir a cuadro, pero yo lo hice con la caja de CDs de plástico y un chorro de epóxica. Ahí está. Entonces ya nomás aquí recorté un papelito de estos. Aquí está se ve que está pegado. Y listo, ya después la desmadré todo para dar el efecto de que está usado. Y le puse aquí su agarradera. Esto es una paleta, una rocaleta. Y listo. Entonces está easy peasy, rapidísimo el escudo Bueno, es el Riot Gear de Punisher. Y este es el del policía. Entonces se ve bien, bien chingón. Entonces está muy padre porque viene todo dañado, todo sucio, todo raspado. No lo dieron limpiecito porque obviamente pues no va a estar limpio, ¿verdad? Entonces se agradece un chorro porque cuando se lo pone se ve bien chingón, ¿sabes? Bueno, aquí sí rapidito, sin que lo agarre bien porque me tardo un chorro poniéndolo con la mano. Pero ve nada más esta chulada, se ve bien chingón. Y ahí completas el look del policía con su Riot Gear y se ve bien fregón. Y no conformes con eso, porque la verdad debo de decirlo, así como me quejo de la compañía que a veces dices, wey, o sea, you only have one job y no nos das la figura completa. Ahora sí se lucieron con esta figura, pues la verdad está muy chida. Nos dieron también un poncho, está bien chido, güey, es de cuenta que es de telita. Y está muy padre porque este es cuando pues llueve. Entonces estos son los famosos ponchos. Ahí está. Entonces se lo pones así encima ya chingaste. Mira, es otro look completamente distinto. Y se ve
bien fregón, porque inclusive le puedes poner así el cuellito por fuera. Ahí está. Entonces está muy fregón, está muy chido, cambia bastante el look porque lo puedes poner en escenarios en el que está lloviendo un chorro y pues si te fijas no te estorba para nada. Cuando lo estás posando lo puedes poner que está sentado, agachado, agarrando a un maleante del piso, está buscando cubrirse, va a correr, etcétera. Y pues eso es lo fregón de esto. Mira, o sea, no estorba para nada y queda bastante bien con la figura. Entonces está muy padre. Es una telita, una mallita muy ligerita, está muy fregona y la verdad está muy chido y me gustó ese detalle. Entonces esta figura es una figura muy chida. Si tienes oportunidad y te gustó lo que viste, pues cómpratela, güey. O sea, está muy bueno, y antes de casi despedirme, el radio, aquí está lo que estaba viendo hace ratito. El radio nada más se quita de aquí arriba, tiene un peg. Ahí ves el orificio. Lo único es un problema para meterlo porque como está bien justo el chaleco, tienes que levantarlo y meterlo un poquito y jugar ahí con él para que entre. Pero bueno, ya me metí en mi camisa de 11 varas por mostrarlo. Pero ahí está. Vamos a dejarlo y así, no lo muevas. Entonces te decía, ahora sí, si te gustó la figura, pues llégale, amigo, cómprala, búscala. La verdad está muy chida, vale la pena porque te da un chorro de accesorios, que es lo que yo siempre he dicho que deben de hacer las compañías, darnos bastantes accesorios. ¿Para qué? Para que la figura valga la pena y obviamente puedes tú cambiarle el look como tú quieras y pues ellos como compañía se van a ver beneficiados porque pues tú vas a comprar más, ¿verdad? Yo como te dije hace un momento, yo tengo pensado comprar más en cuanto encuentre, comprar más de estos para tener policías en el fondo de los dioramas, o cuando tome fotos o cuando tome videos chiquitos que nos suben a los shorts, ponerlos en el fondo. Entonces se ve bien chingón y te realza bastante lo que es la figura y también pues tu escenario. Entonces, si te gustó lo que viste, ya sabes, te agradecería bastante con tu like y con tu suscripción. Y de una vez, abusando de tu tiempo y de tu confianza que me das, te agradezco bastante. Te agradezco bastante por los 800 suscriptores. Ya llegamos a 800, muchachos. Muchas gracias, mis vatos, mis carnales. Les agradezco bastante. Ya llegamos a 800 suscriptores. Vamos por más. Les agradezco bastante su suscripción y que pues les guste lo que hago, lo que les muestro. Trato de que pues sea distinto de todo lo que está por ahí en YouTube. Un toque personal, un toque distinto a estos reviews. Entonces te agradezco bastante, muchas gracias. Pásatela chido este día, que tengas un excelente día y de nuevo te agradezco bastante todo lo que haces y lo que dejas hacer también. Gracias. Y recuerda, si te gustó lo que viste, dale like, suscríbete al canal, compártelo con más gente y recuerda que yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves. Bye. Dead or alive, you're coming with me, punk.